saben, esa es una elección que se llevará a cabo el día 28 de junio. El domingo 19 de abril se hará el proceso de postulaciones. Es un proceso que fue convocado tempranamente y tiene pautados todo su cronograma marchando como está, como fue planificado, con sus auditorías y con todo lo que es el proceso de capacitación que ya comienza a partir del mes de mayo. En cuanto a la primaria que tenemos más tempranamente el 17 de mayo, queremos informar lo siguiente. Las auditorías se han venido realizando como estaban pautadas. La auditoría del software de totalización se hará el 20-21 de abril y la capacitación de los miembros de mesa, que son miembros de mesa que son designados por la misma MUT, pero capacitados por el Consejo Nacional Electoral, se va a realizar entre el 6 y el 15 de mayo. Igualmente, ya estamos comenzando la semana que viene la capacitación de los técnicos operativos, los técnicos de soportes entre el 22 y el 25 de abril y los operadores y operadoras del sistema integrado el 27 de abril al 4 de mayo. Asimismo, el cronograma ha venido avanzando. En el día de hoy aprobamos todo lo que tiene que ver con el proyecto y el material, actas, el material usable, reusable, que son propios de cada proceso electoral. Asimismo, la Junta Nacional Electoral, tomando en consideración solicitudes que envió y que hizo la Comisión Electoral de la MUT la semana pasada, las consideramos en el día de hoy y son las siguientes. La Comisión Electoral solicitó ante la Junta Nacional Electoral una coordinación regional. Nosotros estuvimos de acuerdo, nos parece útil e importante que haya una coordinación a nivel regional. El Consejo, la Junta Nacional Electoral les propone y les pide que además de la coordinación regional designen para una coordinación nacional que estén aquí el día de la elección, el 17 de mayo, a los efectos de lo que es el ingreso de las actas y totalización en caso que hubiese alguna mesa que se vaya a manual. Nos solicitaron también que les diéramos los coordinadores logísticos en cada centro de votación, se los hemos aprobado, añadiéndoles además que las funciones de estos coordinadores de logísticas deben estar señaladas y que no deben colidir con las del coordinador de centro de votación, que tiene las funciones electorales que la Junta Nacional Electoral les ha asignado. El otro punto que nos solicitó es no usar la tinta indeleble y nosotros, la Junta Nacional Electoral, así lo ha aprobado. El Consejo Nacional Electoral, en vista que se hizo la auditoría del software y por diversas razones los técnicos de la MUT no estuvieron presentes, les hizo la propuesta, debido a la importancia de esta auditoría, que es una garantía de seguridad para la elección, que se trata de lo que es el cifrado de la data, y es muy importante que lo puedan hacer a pesar que ya la realizamos, a pesar de que estamos cortos de tiempo. La Junta Nacional Electoral les propuso hacer mañana como único día posible, hacer de nuevo esa auditoría para que los técnicos puedan poner el cifrado en la data que va en ese software. Es decir, estamos avanzando, es una elección que va caminando muy bien. Eso ya se les informó y en efecto esa es una auditoría que se va a realizar en el día de mañana. Asimismo, los representantes de la MUT, en reuniones que hemos sostenido durante varias semanas, nos han solicitado en estas reuniones
la data, ellos quieren tener la data de las electoras y de los electores que voten el día 17 de mayo. Hemos llevado esa solicitud a la Junta Nacional Electoral y hemos acordado entregárselas porque es una data, es una elección de una organización política, es una data que les pertenece a la organización política y consideramos que es correcto que el Consejo Nacional Electoral le entregue la data de las personas que sufragaron o que sufragarán el día de la elección. Nosotros quedamos en la Junta Nacional Electoral de establecer los mecanismos necesarios para que esa data la podamos entregar en el mismo momento en que se entreguen los resultados electorales. Asimismo, en la Junta quisimos recordarles también a la Comisión Electoral que cualquier impugnación que se haga para la elección de las primarias, debido a que es una elección de una organización política, la primera instancia debe irse a la Comisión Electoral y en todo caso, como alzada, en segunda instancia, el Consejo Nacional Electoral. Pero en primer lugar debe irse cualquier tipo de impugnación a la Comisión Electoral. Asimismo, queremos también recordar y decir que en mi caso me he estado reuniendo durante varias semanas, ustedes probablemente lo pudieron también observar y conocer por los medios de comunicación, con el Frente Nacional de Mujeres, que hacen vida en la Mesa de la Unidad, donde me solicitaron en diferentes oportunidades y me entregaron un documento donde se le solicita al CNE que apruebe una resolución en la que se establezca la paridad de género con criterio de participación en las elecciones parlamentarias. La Junta Nacional Electoral lo consideró este documento en el día de hoy y consideró que es una propuesta viable técnicamente y la está pasando a la consideración del Consejo Nacional Electoral. Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterarle a las organizaciones con fines políticos el exhorto que se les hizo el pasado 7 de abril para que promuevan las candidaturas con visión de género, que las postulaciones puedan reflejar y reflejen la realidad del Venezuela, del país, en el que la mujer venezolana juega roles protagonistas. Así que, de nuevo, les hacemos este exhorto a que en las próximas elecciones parlamentarias las postulaciones se hagan con equidad, paridad e igualdad de género. Y este es un documento que va a ser discutido en las próximas semanas por el Consejo Nacional Electoral. Con muchísimo gusto voy a responder las preguntas. Se inició el ciclo de preguntas y respuestas con Manuel Fajardo, Globovisión. Buenas tardes, Presidenta. Me gustaría consultarla, en primer lugar, qué le dice a las distintas organizaciones políticas que han manifestado en reiteradas oportunidades que aún no se ha avisorado la fecha de las elecciones parlamentarias como tal y que es necesario para la tranquilidad de los ciudadanos. Y también me gustaría consultarle si ya conoce usted formalmente de esta solicitud que informara el día de ayer en sesión de la Asamblea Nacional el presidente del Parlamento venezolano para que las elecciones, para que no se haga a través de las elecciones directas la elección, valga la redundancia, de los diputados al Parlamento latinoamericano. ¿Cuál es la posición que maneja el Poder Electoral en este sentido? Gracias. Sí, muy bien. Voy a empezar por esta última, Manuel. Aún no ha llegado la solicitud de la Asamblea Nacional al Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, vivimos en Venezuela, sabemos que esa solicitud va a llegar y la estamos esperando, y cuando llegue ahí podremos opinar. En este momento prefiero no emitir ningún comentario en relación con eso porque no sabemos, la comunicación no ha llegado. En cuanto a la fecha, quiero decirles que la Junta Nacional Electoral
como siempre hace en estos casos, ya le pidió a los técnicos de la Junta Nacional Electoral, que es el procedimiento que normalmente hacemos, que nos elaboren los escenarios para el cronograma, en lo que probablemente en una semana o 2 semanas que nos entreguen las propuestas, nosotros en la Junta Nacional Electoral haremos asimismo la propuesta para el Consejo Nacional Electoral sobre la fecha de las elecciones y en ese momento las haremos saber al país. Una cosa, les recuerdo, es conocer la fecha de la elección, el calendario como lo hemos llamado en otras oportunidades, y otra cosa la convocatoria, que en los términos de lo que es nuestro marco jurídico y legal, estamos perfectamente trabajando en ese marco. Ronald Moreno, Venezolana de Televisión. Sí, buenas tardes, rectora. Quisiéramos conocer cómo marcha el registro de los nuevos electores y en qué fase se encuentra el CNE para las elecciones parlamentarias. Mira, en cuanto al registro de electores, eso va marchando, tengo entendido, bastante bien. Mensualmente se hace un corte, acabamos de hacer el jueves pasado, el jueves 9, aprobamos el corte donde se dieron los números de cómo va. Los puntos siguen funcionando, hemos venido manteniéndolos en los puntos que se van solicitando, y lo que podemos es decir, pedirle a la ciudadanía que tenga algún cambio de actualización, que lo hagan, que es el momento, que es la oportunidad, y aquellas venezolanas y venezolanos que mayores de 18 años que aún no se han inscrito en el registro electoral, que acudan a los puntos de actualización para que así lo hagan. En cuanto a lo que son las parlamentarias, como te digo, nosotros lo hemos hecho público para cada paso que hemos dado. Se hizo la apertura del registro electoral con el despliegue de los 1.800 puntos en todo el país, con toda la logística que eso requiere. Se hizo la auditoría del software para la selección de los miembros de los organismos electorales subalternos. Posteriormente se hizo el sorteo de esto tal como lo establece la ley, y asimismo se publicó, y estamos en la fase de iniciar prontamente la notificación para que estén pendientes de lo que es eso. Es decir, nosotros seguimos trabajando y, como acabo de decir, la Junta Nacional Electoral le ha encargado a los técnicos, atendiendo al procedimiento estándar que siempre hacemos, le ha encargado a los técnicos de la Junta Nacional Electoral el proyecto de cronograma, que apenas tengamos conocimiento vamos a elevarlo al Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, a la opinión pública nacional. Eugenio Martínez, El Universal. Buenas tardes, Presidenta. ¿Cómo estás, Eugenio? Bien, ¿cómo está usted? Varias preguntas. Sobre la identidad de los votantes de las primarias de la oposición, simplemente para precisar, ¿se mantiene el dispositivo biométrico en las primarias y la data del dispositivo biométrico se entrega exclusivamente a la MUT o se va a compartir MUT y el CNE? Es decir, si el CNE va a conservar una copia de la data de las cactahuellas. La otra pregunta tiene que ver con una declaración que hizo el canciller de Brasil citándolo a usted, diciendo que usted le había informado que las elecciones serían a finales de noviembre o diciembre. Si tiene algún comentario sobre esa declaración. Ayer la oposición le pidió una revisión de los índices poblacionales en algunos proyectos de circunscripciones. Sobre ese punto en particular quería saber si ya enviaron a la Asamblea Nacional los índices para que la Asamblea Nacional apruebe o no los índices, y cuándo podría tenerse el mapa electoral de las circunscripciones. Y con relación a la revisión de firmas que se hizo de la campaña en contra del decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, algunos abogados se preguntan si ese nuevo procedimiento de revisión de datos, de certificación de datos, implica una flexibilización de la norma de 2007 sobre recolección de firmas y revisión de firmas para convocatoria de referendos revocatorios. Gracias. Mira, voy a empezar por esa última. No tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa es la solicitud de revocatoria de un mandato de un presidente de un país a la derogatoria de un decreto. Son materias completamente distintas
Una está establecido en la Constitución, la otra es una solicitud que se hace voluntariamente por parte de todas aquellas personas que así consideraron firmar para pedir que se derogue este decreto. Lo otro sobre el índice poblacional. No es el índice poblacional lo que manda el Consejo Nacional Electoral. La ley establece que el Consejo Nacional Electoral le solicita al Instituto Nacional de Estadística las proyecciones de población. El Consejo las envía a la Asamblea Nacional y con esas cifras aprobadas se elaboran las circunscripciones electorales. No son índices los que lleva el Consejo y no es un índice poblacional lo que aprueba la Asamblea Nacional, son proyecciones y efectivamente el Consejo las mandó creo que la semana pasada y creo que ya está en la agenda de la Asamblea Nacional. En cuanto a las declaraciones del canciller de Brasil, desconozco esas declaraciones. Declaran los cancilleres lo que así consideren declarar. Nosotros seguimos trabajando en el Consejo Nacional Electoral tal como lo hemos dicho a lo largo de todo este año. Comenzamos trabajando con un cronograma electoral donde incluyó en primer lugar la solicitud de primaria para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Posteriormente incluimos la solicitud para la elección de su directiva del Partido Voluntad Popular. Posteriormente tuvimos la solicitud del Partido MUD para la selección de sus candidatos a través de primarias y asimismo también lo discutimos. Y siempre en todos los momentos hemos venido informando al país. Hicimos abrimos el registro, se le informó al país. Hicimos la auditoría del software, le informamos al país. Hicimos el sorteo y selección de los ciudadanos y ciudadanas que por mandato constitucional deben estar en los organismos electorales subalternos por este año y le informamos al país. Hemos venido trabajando con la Comisión Electoral y hemos hecho las diferentes auditorías y le informamos al país. Todo lo que hemos hecho le hemos informado al país y en lo que hemos estado trabajando. En el día de hoy hice les di la información que la Junta Nacional Electoral le dio la instrucción a los técnicos para comenzar a trabajar en el cronograma, en los escenarios del cronograma electoral para las parlamentarias. Le estamos informando al país. Como lo hemos dicho en muchas oportunidades y eso lo saben las organizaciones, la Comisión Electoral y los representantes y los dirigentes de la MUD, el sistema electoral venezolano es uno, integral, indivisible y que está integrado en primer lugar por la identificación biométrica, la máquina de votación y la boleta, entre otros componentes que incluye el escrutinio, totalización y la adjudicación. Liz Flores, Venevisión. Buenas tardes, presidente. Disculpa que insista, pero quisiera conocer la viabilidad legal de que los diputados del Parlamento Latinoamericano sean electos por los miembros de la Asamblea Nacional. Solo la parte de la viabilidad legal, tomando en consideración que usted no ha recibido todavía la comunicación oficial por parte de la Asamblea Nacional. Eso por un lado. Por el otro, he conversado con algunos analistas políticos, ellos prevén para las elecciones parlamentarias mayor abstención por problemas internos que existen dentro de los mismos partidos. A propósito de esto, usted como máxima autoridad en materia electoral, quisiera que le explicara a los venezolanos la significación de que participen en la elección de los diputados de la Asamblea Nacional y sobre todo la estrategia que tiene diseñada el Consejo Nacional Electoral para estimular la participación ciudadana en este proceso que está previsto para este año 2015. Mira, lo mismo, ¿no? Los analistas políticos son analistas políticos y ellos con sus análisis
y sus opiniones tienen de acuerdo a lo que ellos vean con sus investigaciones. El Consejo no tiene nada que decir a lo que ellos estén opinando. Nosotros tenemos como siempre hacemos, para todas las elecciones, eso no varía. Nosotros tenemos nuestras campañas, tenemos las ferias electorales, digamos, tenemos una serie de medidas y siempre hablamos que esperamos el 100% de la votación del registro electoral. Sonsiré Luna da Costa, Unión Radio. Buenas tardes, Presidenta. Hola. Mire, 3 interrogantes. Una, la que tiene que ver con una aclaratoria puntual en aras de algunas declaraciones que han hecho representantes de la Mesa de la Unidad Democrática con respecto a la elección de los diputados al Parlamento Latinoamericano. Quisiera saber si el CNE tiene la potestad legal de solicitar alguna rectificación en el caso de que considerase que existe algún vicio o legal para llevar a cabo, realizar la elección de estos representantes al Parlamento. Y lo digo porque salió en la prensa de circulación nacional que los integrantes de la coalición opositora le solicitaron al CNE que exija una rectificación sobre la materia, si esto es posible. Quisiera una aclaratoria con respecto a ello. La segunda interrogante tiene que ver, Presidenta, con también alguna solicitud que en días pasados anunciaron los integrantes de la MUD en cuanto al acompañamiento internacional. Ellos, cuando se reunieron específicamente con Thomas Shannon, dijeron que esperaban del CNE que se permitiera acompañamiento antes, durante y después por parte de alguna misión de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. Si el CNE tendría planteado que alguna misión de ambas organizaciones arribara al país para realizar acompañamiento al proceso de las parlamentarias. Y la última pregunta tiene que ver con muchas informaciones también que se han divulgado a través de la prensa de circulación nacional en torno al proyecto de diseño de las circunscripciones de votación. Si efectivamente habrá alguna modificación de fondo en cuanto a diputados, si se van a eliminar algunos diputados en estados puntuales como por ejemplo Miranda, o sencillamente, si todavía no se tiene esta información, ¿cuál es el estatus real de ese proyecto? Muchas gracias. Comienzo por la última. Las circunscripciones electorales están, el proyecto, porque hasta tanto la Asamblea Nacional no apruebe, como corresponde, porque es lo que dice la ley, no apruebe las proyecciones de población, esto sigue siendo un proyecto. Sin embargo, debido a esta situación que tenemos primarias por parte de las organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral consideró importante y necesario entregar ese proyecto, aun cuando no ha sido aprobado, pero la Junta lo consideró y el Consejo también lo consideró importante porque las organizaciones políticas deben saber, para poder hacer sus primarias, cuáles son las circunscripciones para hacer las postulaciones de sus candidatos y de sus candidatas. Es decir, las circunscripciones electorales fueron entregadas a las organizaciones políticas. Las circunscripciones allí, eso lo saben, desde las postulaciones que se hicieron para la Mesa de la Unidad, no me acuerdo ahorita la fecha exacta, se les comunicó y se les dijo que en el caso del Distrito Capital, debido a las cifras que tenemos, que son cálculos matemáticos que se hacen por índices, ahí sí se utiliza un índice, pero tienes que utilizar las proyecciones de población, aparecía un representante menos en el caso de Distrito Capital. Pero toda esa información en detalle fue entregada a las organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral, con base a esas proyecciones y a los cálculos que aparecen y que se te dan con las metodologías que están establecidas, se hace. Y eso nos dio, y se los dijimos en su momento, nos dio que las circunscripciones no se modifican, y eso lo tienen las organizaciones políticas. Bueno, hay migraciones internas entre un estado y otro, y hay algunas, pero las circunscripciones, en realidad, ni una sola fue modificada. Todas las circunscripciones quedaron en la misma circunscripción que con las que se escogieron en el año 2010. Hay algunas modificaciones, no de la circunscripción,
sino de los cargos a elegir por la circunscripción debido a los índices poblacionales, porque hay crecimiento de la población, digamos, por ese tipo de razones, pero no porque haya un cambio de la circunscripción. La circunscripción van sin ningún tipo de cuestión. Marcos Ruiz, últimas. Perdón, lo del parlatino, yo no puedo presumir, como tú me estás diciendo, que hay un vicio. Yo tengo que esperar, como dije a un principio, a que me llegue la comunicación. No puedo de entrada decir, mira, que hay un vicio. No lo puedo presumir así. Marcos Ruiz, últimas noticias. Buenas tardes, rectora. En primer lugar, bueno, se ha preguntado ya en varias oportunidades en cuanto a la fecha en que se podrán celebrar las elecciones parlamentarias. La planteo de otra manera. ¿Puede usted garantizarle al país que esas elecciones se van a celebrar en el año 2015? Y ha dicho que se le ha solicitado a los técnicos la elaboración de algunos escenarios posibles de cronogramas electorales. ¿Cuántos cronogramas están ustedes estimando o cuántos escenarios están estimando ustedes que podrían estar evaluando en las próximas semanas? Quiero retomar un poco el tema de las huellas. Creo que es un hecho conocido por todos que vivimos en un país absolutamente polarizado y en el que algunas veces se hace un uso abusivo del poder político. Quisiéramos saber si hay alguna recomendación para las organizaciones políticas que una vez celebradas las elecciones primarias van a tener en su poder la data biográfica de las personas que participaron en esa elección. Es decir, pudiese ser utilizado, como ha ocurrido en el pasado, dicha información como una manera de coaccionar o obligar la participación en un proceso que debería ser absolutamente voluntario y libre. Finalmente, conocer en detalle en qué consistió la auditoría de la que dio fe y dio cuenta el Consejo Nacional Electoral a las firmas que se recogieron por la derogación del decreto firmado por el presidente Barack Obama. ¿Cuántas firmas recibió el Consejo Nacional Electoral? ¿Dónde las recibió? ¿Cuántos técnicos participaron? ¿Cuál fue la muestra y cuál fue el resultado? Muchas gracias. Mira, las fechas de las parlamentarias, como dije, esto es, no hay sorpresas. Nosotros, este es un procedimiento que hacemos siempre. No estamos haciendo una cosa distinta a la que hacemos. Viene un proceso electoral, le solicitamos a los técnicos que hagan la elaboración de los escenarios, pues los técnicos no deciden, lo decide la Junta Nacional Electoral en primera instancia y luego lo decide que eleva al Consejo Nacional Electoral las propuestas y es el Consejo Nacional Electoral quien decide sobre la fecha. Entonces, por supuesto, siempre, no es la primera vez que se trabaja con los escenarios. Es una elección, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero durante todo este año no es que lo hemos dicho retóricamente, hemos trabajado y hemos hablado y hemos dicho y se han hecho hemos tomado todas las medidas que tienen que ver con una elección parlamentaria 2015. Cualquier otra cosa no sé de dónde pueda venir, porque lo cierto es que, como dije anteriormente, el Consejo Nacional Electoral viene trabajando con los cronogramas que tiene, con las primarias, con las solicitudes que se hicieron, que recordemos que la de Voluntad Popular estuvo allí, pero ellos finalmente decidieron que la van a hacer están buscando una nueva fecha y la deben hacer con el Consejo Nacional Electoral esta búsqueda, y el Consejo paralelamente ha venido trabajando en todas las actividades preelectorales que tienen que ver con un proceso electoral, un evento electoral, como es la jornada especial del registro electoral que fue abierta, las auditorías que se hacen a las bases de datos que se hicieron, la selección con el sorteo con presencia de las organizaciones políticas que se hizo en relación con los organismos electorales subalternos. Es decir, el Consejo ha venido trabajando de una manera sin descanso, muy transparentemente y además informando a cada paso cuando ha considerado todas las actividades que hemos venido realizando.
No hemos dado ninguna otra señal que indique lo contrario. Así que, bueno, venimos trabajando en eso. Nosotros en la Junta Nacional Electoral, cuando decidimos entregar la base de datos de sus electores, no vamos a entregar las huellas. Tienen todos los datos, más las huellas no tienen nada que hacer con huellas. Eso no entra en eso, y esperamos, como todo el mundo, que de eso no hagan uso indebido. Para finalizar, Carlos Eduardo Martínez, Televen. El decreto no llevaba huellas. Perdón, las firmas y la auditoría del decreto. Normal, como se hacen todas las auditorías. Tuvimos una muestra, nos hicieron una solicitud que fue una solicitud pública. Correcto, ¿no? Fue pública la solicitud, nos hicieron la solicitud, nos las trajeron, fue anunciado al país, nos las trajeron y nos pidieron que auditemos y certifiquemos que esas datas, que esas huellas que están allí pertenecen a las personas que efectivamente están allí, y eso fue lo que hicimos. Normalmente con todos los procedimientos normales que se hacen para las auditorías. Buenas tardes, rectora. Solamente para rescatar una pregunta que quedó pendiente respecto a las primarias de la Mesa de la Unidad. Usted ya señaló que la data de los votantes se le va a entregar a la Comisión Coordinadora.